Hola, hola, soy Albert de Padres Rebeldes y hoy tenemos con nosotros a Almudena Palacios. Almudena es, entre un montón de cosas, la autora del blog Viviendo Montessori, educadora de familias en disciplina positiva, mamá de una niña llamada Carlota y actualmente está cursando el doctorado sobre el método Montessori. Como veis, es una persona muy interesante con la que aprenderemos mucho hoy. Bueno, Almudena, encantado de tenerte con nosotros y nada, cuéntanos un poco más sobre ti y cómo surgió tu interés sobre todo el tema de la crianza y Montessori. Bueno, pues hola Albert y muchísimas gracias por invitarme a tu blog, a tu espacio, a tu casa. Y bueno, pues Almudena Palacios es lo que tú has comentado, ¿no? También maestra de primaria, licenciada en antropología, muy culo inquieto, ¿no? Con su máster en innovación, todas estas cosas, además del doctorado y presento un podcast también semanalmente, también relacionada con la crianza, con el método Montessori, crianza positiva. Y bueno, pues Almudena Palacios es todo esto a día de hoy, gracias a todo lo que fui en su día y todo, digamos, lo que empecé a ver de una mirada crítica, de formarme, de investigar alternativas al modelo tradicional, al que yo también tenía fe y también creía en él, porque era como que era el que funcionaba, de aquí no te puedes salir o entonces tus alumnos o tus hijos, pues como que se te van a subir a la chepa y estas cosas, ¿no? Entonces no me gustaba lo que veía en mi trabajo, en el día a día como maestra de primaria, y una vez que decidí ser madre fue sobre todo cuando empezó mi giro de 180 grados en buscar más información, en ver qué quería transmitirle a mi hija, qué no quería, y de ahí empecé y llegué de nuevo al método Montessori, ¿no? Sobre todo pues el ser libre, autónoma, pensamiento propio, que ame lo que hace. Entonces, bueno, pues más o menos eso es Almudena Palacios a día de hoy. Muy bonito, muy bien, muy bien. Pues al hilo de esto, nada, para los papis que no saben muy bien lo que es Montessori, si es un tipo de pedagogía, eh, un tipo de filosofía, cuéntanos un poco más qué hay detrás de Montessori y por qué está tan en boca de todos hoy en día. Pues Montessori es una pedagogía educativa, ¿vale? Pero la verdad es que cuando empiezas a leerlo te das cuenta que en el fondo es una filosofía de vida, ¿vale? Sobre todo para las personas que también lo practicamos en casa, no solamente se queda en llevo a mi niño a un cole Montessori y ya está, ¿no? Porque cuando empiezas a leer es como que te empapas, te metes tanto en ese tipo de pedagogía, en esa filosofía, que al final, como yo digo también, ¿no? El hogar es la primera cuna del aprendizaje y es la cuna de la educación. Entonces, si un niño pudiera ir a un cole Montessori, pero si en casa reman hacia el mismo lugar, con la misma filosofía, con la misma pedagogía, pues el niño aún está mucho más enriquecido, ¿no? Entonces, el método Montessori consiste en seguir al niño, en que aprenda a través de su curiosidad, en sus intereses, sus inquietudes, manipular muchísimo, ¿vale? Es la herramienta principal de su aprendizaje, los sentidos, no de lo que yo te imponga, ¿no? Que más o menos es, pues hoy toca tal cosa, ¿no? Entonces, un niño es curioso por naturaleza, pero hay veces que los adultos matamos esa naturaleza, ¿no? Matamos esa naturaleza con su curiosidad. Entonces, el papel del adulto es súper importante porque tienes que ver cómo comportarte, eres el mayor ejemplo de cara a él, ¿no? De tratar al niño. Entonces, primero debemos mirarnos nosotros porque el niño aprende de nuestro ejemplo y luego también está lo que es el ambiente preparado, que es lo que rodea al niño, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi casa o mi cocina adaptada para algunas necesidades que tenga mi hija, pues de esa manera va a ser más autónoma. No Ujú. me va a necesitar a mí constantemente de mamá dame esto, mamá dame lo otro, ¿no? Entonces de esa manera también la estamos haciendo, le estamos creando que es valiosa, que tiene valía y que por ella misma puede hacer muchas cosas y satisfacer muchas necesidades diarias. Claro. ¿Qué hay realmente diferente entre Montessori y la educación convencional? Es decir, ¿por qué están tantas escuelas optando por ofrecer ese método? Si puede responder a un fracaso del sistema educativo, si se están dando cuenta que los niños no están motivados por aprender y por qué Montessori es un poco esa solución, ¿no? O esa alternativa. Sí, bueno, lo primero, Montessori está ahora como muy en la boca de todos, ¿no? Como que ahora todo el mundo conoce algo de Montessori y todo esto. En mi opinión está bien porque se habla a través de las redes sociales, de internet, todo esto ha llevado que gente pues que se comience, digamos, como a criticar un poco más y vea y haga autocrítica de pues esto me funciona, esto no me funciona, ¿no? Pero también hay que decir que hay muchos coles o muchos centros infantiles que ponen el nombre de Montessori y luego no tiene nada que ver con Montessori, lo único que tienen es el nombre y que tienen 4 o 5 juguetes de madera, que en el fondo son juguetes, ¿no? No son más bien materiales, y ya está, ¿no? Y dicen, no es que Montessori, te cobran una pasta
al mes y luego en verdad no es lo que tú crees que es, ¿no? Entonces con eso también hay que tener mucho cuidado. La diferencia entre un cole tradicional o una escuela tradicional y Montessori pues es sobre todo el aprendizaje está dirigido en Montessori por los niños, ¿vale? O sea, el maestro es el niño, como decía la propia María Montessori. Luego, el objetivo de un tradicional pues son notas, exámenes, controles, es decir, venga, ¿hasta dónde has llegado? ¿Qué has aprendido? ¿No? O sea, venga, demuéstramelo. En cambio, en Montessori más bien es el día a día. Es el placer de aprender, no por la calificación, sino que tengas un ritmo de aprendizaje, pero que no tengas que llegar en plan de, es que toda la clase tiene que llegar hasta aquí, en Navidad, por ejemplo, ¿no? O en diciembre, no. Pues habrá niños que lleguen ahí en diciembre y otros que a lo mejor llegan en marzo. Entonces, van trabajando, pero sí que se va teniendo en cuenta el desarrollo de cada niño, ¿vale? Luego también la escuela tradicional potencia mucho la memorización. Sí que es verdad que cada vez hay muchos profes que están innovando, que están cambiando y sí que es verdad que cada vez las cosas están cambiando y vamos evolucionando. Pero el Montessori es más bien la comprensión. El tú has comprendido por qué pasa esto o tú has el por qué. ¿Vale? No, él me lo aprendo de memoria, yo hago un examen, lo suelto todo y ya está, ¿no? Me lo Pensamiento aprendo. crítico, ¿no? Sí, exacto, el pensamiento crítico. Luego, el horario no está dividido en áreas, ¿vale? Ni suenan alarmas, ni nada de eso. Entonces, aquí el horario es, tú trabajas, tú tienes en tu ambiente materiales de todas las áreas y los niños son los que se van moviendo en torno a ese material, ¿vale? Luego, la agrupación por edad. El Montessori mezcla, normalmente de 3 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú en verdad en la vida diaria tú no te juntas siempre con tu gente del mismo interés, ¿no? Ni de tu misma edad, ni que hayas nacido en tal año, sino que más bien lo que aprendemos en la vida diaria cuando eres adulto es a la diversidad, al respetar diferentes pensamientos, diferentes opiniones, diferentes personas, diferentes tradiciones, costumbres. Entonces en Montessori los grandes, digamos que aprenden y ayudan a los pequeños y los pequeños aprenden, ayudan a los grandes a su manera, ¿no? Y es como que a la vez que se van fijando, quieren hacer lo que está haciendo el otro niño, ¿no? Entonces, la enseñanza en grupo también frente a la individual, y sí que es verdad que cada vez hay maestros y más coles que intentan cambiar todo esto que yo he descrito, que suena muy antiguo y muy siglo XVIII-XIX, pero sí que es verdad que aún en muchos se sigue haciendo así. Ujú. Y al hilo de esto, cuéntanos un poco tu experiencia como profe de primaria durante tus años. Un poco cómo evalúas tú el tipo de enseñanza que se impartía y cómo lo enfocaste tú? Vale, pues yo empecé tradicional. Yo empecé como me habían dicho que tenía que hacerlo, ¿no? Y yo como muy educada y muy, muy bien, muy responsable, pues yo seguí el sota caballo rey, ¿no? Pues lo mejor es tener tu libro de texto, lo mejor es seguir tu libro de texto, tener tus programaciones, tu todo hecho y dar tu clase pues para los niños y ya está. ¿Que alguno necesita la ayuda? Bueno, pues tú le ayudas un poco más, haces tus exámenes, los calificas. O sea, yo empecé así, tal cual, ¿no? Lo que se suponía que era lo que a mí me enseñaron y lo que tenía que hacer, ¿no? Luego sí que es verdad que al cabo de un tiempo de también ver otros coles, ¿no? De ir rodando por un lado y por otro, pues ya vas como analizando, ¿no? En plan de, oye, pues en este cole hacían esto y en este cole hacían lo otro o no hacían esto y ¿por qué no? Entonces es como que vas ya un poco replanteándote cosas, ¿no? Y vas viendo y vas leyendo y a la vez vas viendo que tus alumnos como que lo que se supone que estaba súper bien hecho, que si lo hacías bien no ibas a tener problemas, ¿no? Pues veías que no, que no, que en tu día a día a los niños no les funcionaba, los niños no aprendían, los niños se aburrían, los niños no estaban a gusto, yo a veces que tampoco, porque había cosas que no las compartía. Entonces dije, bueno, pues voy a seguir innovando. Entonces empecé a tirar del hilo, empecé a leer, empecé a investigar, empecé a pensar, pues en este cole no hacían esto, o en este cole no llevaban libro en esta asignatura, pues voy a probar, ¿no? Entonces empecé en diferentes áreas, en vez de usar libros, empecé a usar películas. Entonces veíamos una peli de algún tema y de ese tema entonces desarrollábamos de verdad lo que me pedía la ley educativa que tenía que dar, ¿no? Y luego a raíz de ahí pues empezamos ya, aparte en el cole en el que estaba, tuve la suerte de que muchos también querían quitar el libro en lengua y matemáticas, que era como, oh Dios mío, ¿cómo vamos a dar lengua y matemáticas sin libro? ¿Esto qué es, no? Y entonces pues nos juntamos unos cuantos, dijimos qué tal y, oye, pues vamos a probar, ¿no? Encima los padres no tienen que gastar en una pasta en libros de texto. Y la verdad es que funcionó súper bien.
funcionó muy bien. Era mucho trabajo porque sí, porque yo preparaba a veces PowerPoint, otras veces preparaba otro tipo de contenido, otras veces directamente los dejaba a ellos que siguieran su instinto, lo que les gustaba aprender o donde querían avanzar más o menos. Íbamos a la biblioteca, buscaban en internet, no sé, como que les daba mayor riqueza de búsqueda de fuentes, no el libro de texto. Y el libro de texto es como, venga, esto es La un mundo. Biblia. Pero, ¿y Entonces, notabas diferencia de motivación con ellos? sí, Ujú. sí. Aparte, hacía proyectos en los cuales ellos elegían su tema, ¿no? Por ejemplo, yo para evaluarles su expresión oral o la comprensión lectora o no sé cómo decirte, si sabían respetar el turno, si no, lo que hacía era, chicos, podéis hacer un proyecto del tema que queráis, del tema que os guste. Y entonces uno te hacía de mecánica, otro te hacía, pues no sé, de las plantas, otro, entonces ahí ellos volcaban su interés y yo luego al final los sacaba delante de la clase, exponían su trabajo y evaluaba lo mismo, ¿no? Pero de otra manera, ¿vale? Para que me entiendan. Entonces yo hacía mi evaluación tal cual, los tenía que evaluar porque sí, porque tenía que evaluarlos, claro está, pero la forma de llegar a esa evaluación era completamente diferente. Y ya en el momento en que les abrí la puerta de si queréis crear algo manipulativo, podéis hacerlo, bueno, ese día fue un mundo nuevo, la verdad. O sea, fue una ventana a un mundo nuevo porque empezaron a crear con madera, con botes, o sea, empezaron a crear un montón de cosas y luego ya pidieron el siguiente escalón. Hablo de niños de quinto y sexto, ¿vale? Pero el siguiente escalón fue, ¿y podemos meter algo que tenga que tener electricidad o que vaya con una batería? Y yo dije, oye, pues si sabéis, sí. Y la verdad es que quedaron súper proyectos increíbles y más que yo, o sea, sabían más que yo. ¿Vale? Pasada. Y muchas veces yo le decía, ¿cómo has encontrado para hacer esto? Y me hicieron una lámpara, unos, otro un coche teledirigido, pero niños de 10 y 11 años. No, es que vi en YouTube un tutorial de electricidad y juntando esto con esto, bueno, pues aprendieron un montón, un montón, un montón. Qué pasada. Sí, luego supongo que te dirían otros profes que no hacían el mismo método. Y sí, pero luego las notas, ¿qué tal? ¿Aprueban los exámenes y al final obtienen buenos resultados con ese tipo de método? ¿Cómo eran los resultados? ¿Notaste una mejoría que luego sacaba mejores notas o como el sistema seguía siendo el mismo de calificación, pues tampoco notaste mucha mejoría? Sí, yo lo que hacía era, por ejemplo, había cosas que yo se los decía a ellos, hay cosas que yo tengo que evaluaros, porque es así, ¿no? Entonces, si la ortografía, por ejemplo, ¿no? O saber redactar, todas estas cosas yo se las tenía que evaluar al fin y al cabo muchas veces en unos exámenes, porque era, digamos, la única manera que luego yo no iba a tener problemas, ni con los padres, porque había algunos a favor, otros en contra, ¿vale? Y tampoco muchas veces, como digo yo, con el sistema. Entonces, aún yo tenía que crear una especie de control, de examen, pero claro, si yo quería evaluar su ortografía y su redacción, pues a lo mejor en vez de ponerle yo unas preguntas que me sacara de algún libro o de algún sitio donde a mí me diera la gana, pues yo les preguntaba sobre sus proyectos, ¿no? De tal forma que yo les hacía preguntas abiertas que ellos redactaran para ver cómo escribían, cómo redactaban, vocabulario, ortografía, bueno, pues lo típico, ¿no? que evaluamos. Entonces, de esa manera yo les dejaba que ellos hablaran de su proyecto, de lo que habían hecho, y de esa manera yo también les evaluaba a ellos, como te digo. Entonces, iba juntando un poco de todo. Hacía pruebas escritas, hacía pruebas orales, también para que se vayan acostumbrando, pues muy importante, ¿no? El hablar en público, hoy en día, en saber explicarte, en saber expresarte, no solamente sentado en tu pupitre, oyendo y escribiendo, ¿no? Entonces yo intentaba que hicieran todas esas cosas. Yo, digamos que iba jugando un poco en todo lo que me pide la ley, por supuesto, porque era mi deber entonces, ¿no? Y luego, aparte, el intentar hacerlo de la forma más positiva y mejor para ellos. Luego, otras veces, es que iba cambiando. Luego, a veces hacíamos aprendizaje colaborativo, cooperativo, juntaba 4 o 5 grupos, cada grupo tiene una temática, y a lo mejor ahí aprendían, venga, vamos a investigar sobre los diptongos. Yo, como te digo, era de lengua y matemáticas, ¿no? Vamos a investigar sobre, no sé, sobre Cervantes, ¿no? Entonces, cada grupo tenía como una temática, ellos buscaban esa información por sí mismos, por internet, por otros libros, íbamos a la Biblia, dependía, y luego yo, pues aparte de eso, luego todo lo que ellos aprendían lo exponían para que sus compañeros vieran el trabajo y luego yo preguntaba sobre esos temas, en grupo y a nivel general de la clase.
Ahora sí que es cierto que en muchos coles empiezan a aplicar algo parecido a eso, ¿no? Que es el tema de los proyectos, trabajar por proyectos y en lugar de que sean materias individuales, ¿no? Hacer un proyecto, por ejemplo, que englobe el espacio y ahí aprenden pues matemáticas, aprenden vocabulario, aprenden, ¿no? Un poco todas las áreas Sí. condensadas en un proyecto, ¿no? Es algo así. Sí, exacto, es más o menos eso, sí. Aparte, por ejemplo, de cuando yo hacía los proyectos era de esta manera, englobaba diferentes áreas y ellos mismos lo decían, porque a lo mejor cuando hacíamos una exposición que luego les gustaba enseñarlo al resto del cole, había compañeros que me decían, ¿y esto con la lengua qué tiene que ver? Pues mira, esto con la lengua me ha hecho una presentación en PowerPoint, ha hablado en público, ha redactado, ha buscado información, tiene comprensión lectora, o sea, Qué ¿sabes bueno. lo que te digo? Mm. Que en el fondo ha hecho un montón de cosas de forma diferente y ha hecho las mismas, ¿no? O a veces vamos a analizar una noticia, ¿no? Y por ejemplo, en mi clase, una de mis clases que la recuerdo con un montón de cariño era súper futbolera, ¿vale? Ahí jugaban a fútbol todos, niños, niñas, todos estaban súper metidos ahí. Pues muchas veces cuando la noticia, yo directamente a lo mejor cogía y abríamos el marca o abríamos el as en la pizarra digital y entonces ahí les explicaba lo que era una noticia, las partes que tenía. Luego, venga, vamos a hacer una vosotros, venga, tal. Entonces, a raíz de ahí, de ese interés que tenía, yo tiraba el resto de contenidos con ellos, no iba tirando de ellos en ese aspecto. Y lo mismo, ¿no? Que una noticia que te apareciera en un libro de texto, ahí pegada a que a lo mejor era del año al aire, pues justamente el partido del sábado, ¿de qué pasó? Pues mira, esto es una noticia, ¿no? A veces hablábamos de, pues abríamos una de economía, otra de política, otra de tal, ¿vale? Y luego también me daba mucho juego a crear los debates, ¿no? Los debates que a ellos les encantaba y vamos a debatir, señor, vamos a debatir. Entonces ahí pues todos hablaban, mantenían el turno de palabra, luego ponía un moderador, luego, o sea, todo eso que vieran que se podía aprender de otra manera y que tuvieran ellos su propio pensamiento, ¿no? Sí, es una de esas habilidades que hoy en día está más demandada, ¿no? Que es saber hablar en público, saber expresar tus ideas, defenderlas. Es algo que es verdad que poco a poco se empieza a hacer ya en los coles, porque se han dado cuenta que es una habilidad que no se estaba potenciando y que es muy importante. O sea que genial. Sí, es así, porque ahora mismo mucha gente que estudia, hablo de de mi época, ¿no? Aunque suene muy viejo, pero cuando yo estudié magisterio había gente que había puesto en clase 2 veces, 3 en su vida, ¿vale? O sea, nunca había hecho un trabajo y lo había puesto a los demás. Y yo hablo de mí misma, 2 veces no, pero a lo mejor 6, sí, 6, 7. O sea, que tampoco es que me falten dedos para contar, ¿no? Ujú. Entonces, claro, llega un punto en el cual te das cuenta de que muchas veces también es transmitir, el cómo transmites. Claro. Ujú. Totalmente. Pues vamos a aprovechar que te tenemos aquí para profundizar un poco más en Montessori. ¿Vale? Actualmente estás haciendo la tesis sobre la filosofía de Montessori y quería preguntarte que nos contaras un poco en qué estás investigando en concreto y nada, si estás revisando estudios y qué dicen al respecto de la filosofía Montessori, que nos contaras un poco sobre tu tesis. Pues sí, estoy investigando sobre si el método Montessori sería posible en la educación del siglo XXI, ¿vale? O sea, actual. Y luego su desarrollo en el sistema educativo español. Entonces, suena genial, ¿no? Pero luego, cuando te pones, como tú has dicho, a leer, a investigar y todas estas cosas, lo primero que hice fue datos bibliográficos, ¿no? De dónde venía el método Montessori, de dónde fue la propia Montessori la que mamó todos estos conceptos y todo esto, y no es, o sea, si nos parece viejo el método Montessori desde hace 100 años, 110 años más o menos, pues Montessori ya, si nos ponemos a remontar de dónde vienen sus ideales y de dónde viene todo esto, ya nos da algo, ¿no? Porque desde Comenio a Pestalozzi y todo este rollo, pues imagínate, ¿no? Pero son cosas que sí que es verdad que están dichas ya, que estaban ahí, pero que las hemos olvidado. También es verdad que hay que ver de dónde viene la escuela actual, ¿no? O para qué se gestó la escuela actual. Entonces, claro, ahí ya vas entendiendo algunas cosas. Entonces, lo que yo veo es que el desarrollo del sistema educativo tradicional es difícil, ¿vale? Entonces, lo que solemos hacer es jugar con los límites, que era un poco más o menos lo que yo hacía. A día de hoy estoy investigando, estoy mirando, pero es muy fácil en infantil, que lo hablábamos antes tú y yo, ¿te acuerdas? Es muy Ujú. fácil en infantil por el hecho de cómo está la ley educativa aquí en España. En infantil sí que se puede hacer, porque es otro cantar completamente a primaria, pero cuando llegan a primaria, pues digamos que ahí ya cuesta un poco más. Tal y como tenemos, tal y como conocemos o como nos dice la ley que tenemos que dar las clases pues por áreas.
Sí que es verdad que hay coles que tienen sus comunidades de aprendizaje, que tienen otra forma de dar clase, pero en la mayoría son por áreas, cada área tiene un intervalo de tiempo y todo esto. Entonces, el sistema educativo Montessori tal cual es muy difícil coger y ponerlo, o sea, implantarlo directamente si no cambiamos un montón de cosas más. Igual que, hay una persona en clase que es el maestro, pero con Montessori pues normalmente está la guía y asistente, ¿no? O sea, es como que hay dos. Entonces, todo eso, pues digamos que no les gusta mucho Claro. tampoco es que es así, ¿no? También hay que ser sinceros. Entonces es complicado. Sí que es verdad que por suerte hay muchísimos coles, muchísimos maestros que se están empapando de esta pedagogía o de otras que también son alternativas, ¿no? Y que van metiendo en sus clases, pues como te digo, a lo mejor dan el currículum tal cual lo pide la ley, pero luego vamos cambiando esto de, pues en vez de un libro de texto, vamos a utilizar, pues no sé, otro tipo de metodología. O vamos a utilizar estas actividades o estos materiales más manipulativos, más que lo comprendan, ¿no? Entonces, eso sí, pero sí que es verdad que muchísimos profes, sobre todo de infantil, son los que sí que tienen las aulas muy preparadas de cara a esta filosofía, para que los niños sean más autónomos, sean ellos los que vayan eligiendo, ¿no? No como yo, por ejemplo, cuando hice preescolar, que era, venga, un ratito en las construcciones, un ratito en las cocinitas, ¿no? O sea, ahora es como que tienes un poco bueno, pues te De apetece aquí, libertad. te apetece allí, ¿no? Entonces sí que es verdad que cada vez hay muchos más cambios, pero también hay que ver que es hasta donde un poco, como que donde hay una barrera muy grande que deberíamos de saltar, pero que no nos dejan saltar a la mayoría de coles. Sí, yo supongo que muchos padres la preocupación que tienen es, ¿y si llevo a mi hijo a una escuela Montessori o basada en su filosofía, luego cuando ya pase a cursos superiores, ¿no? A la ESO o al bachiller, ¿se podrá adaptar a ese tipo de pedagogía? Porque, claro, como dices, hay pocos centros Montessori, ¿no? Que tengan ya en cursos superiores, ¿no? Implantada la metodología. Entonces, a ver si luego, sí, Montessori muy bonito, exploran por sí mismos, más creativo, pero luego cuando pasan a la educación clásica, convencional, quizá no se pueden adaptar o eso, o el rendimiento académico luego empeora. Eso se sabe más o menos. ¿Hay resultados de niños que hayan ido a escuelas Montessori si luego han tenido éxito académico? Sí, la mayoría, a ver, más que nada porque aquí en España la mayoría de los que han ido a un cole o algún tipo de centro infantil Montessori, luego tiene que pasar a una escuela, digamos, normal, ¿no? De primaria, y sí que se han adaptado, sí que se han adaptado, incluso se adaptan muy bien porque están acostumbrados a los cambios, ¿no? Al no seguir directrices tan exageradas como los pequeños, bueno, desde pequeños, que luego a lo mejor de golpe y porrazo que te digan, no, venga, ahora tú haz lo que quieras, ¿no? O venga, tú ahora, entonces se quedan como diciendo, pero ¿qué hago, no? O sea, ¿por dónde tiro? Entonces, ellos es al contrario, o sea, son muy resolutivos porque están acostumbrados normalmente a resolverse sus situaciones, sus inquietudes, sus problemas. Cuando ven que ya no, pues entonces es cuando piden ayuda, ¿no? Entonces, sí que se pueden adaptar muy bien porque, por lo que te digo, son muy resolutivos, se adaptan a los cambios, están acostumbrados a ser autónomos, ¿vale? A lo mejor lo que echan de menos es esa autonomía, ¿no? Que Uh-huh. en un cole tradicional como que no la tienes tanto, ¿no? Exacto. Porque incluso ahora ya hay menos, ¿no? Pero incluso para ir al baño, pues como que tienes que estar todo el rato, oye, pues ¿me dejas ir al baño o tal? Que son cosas muy básicas, pero sí que es verdad que las hacemos, ¿no? Entonces, sí que se adaptan bien. Lo estoy mirando en otros países, también lo estoy comparando, sobre todo con Italia, ¿no? Que es la cuna del método Montessori y que hay muchísimos coles, pero hasta ahora lo que he visto es que sí, porque incluso hay gente que se cree que no, pero Montessori sigue la etapa de primaria, la etapa de secundaria, o sea, llega hasta la universidad. El método tal cual lo ideó ella. Ujú, una pasada. Sí, yo como lo veo es que con métodos tipo Montessori, ¿no? Se fomenta mucho más la creatividad o la inteligencia emocional, la autonomía, cosa que con sistema clásico no ocurre. Y yo también siempre lo pienso como alguien, por ejemplo, acostumbrado a hacer un trabajo creativo, imagínate pues, que trabaja, por ejemplo, en Google, ¿no? Que es un poco como la cuna de la creatividad, no le sería complicado pasar luego a un trabajo más mecánico, como por ejemplo, imagínate, a la Ford, ¿no? En cambio, uno que está trabajando en algo mecánico, que le dicen lo que hacer y recibe instrucciones, si luego quiere pasar y dar el salto a algo más creativo, le sería imposible. Entonces, eso no es una muestra que tenemos que potenciar ese valor tan preciado que es la creatividad y que hoy en día pues pocos centros están potenciando. Y quizá pues Montessori sea uno de ellos, ¿no? Que una alternativa.
Sí, sí, Montessori y otras pedagogías que más o menos impulsan lo mismo, ¿no? O sea, que buscan más o menos el mismo objetivo. Exacto, sí, y a eso íbamos. Además de Montessori, hay otras pedagogías que se han extendido, ¿no? Según tu experiencia, ¿qué tiene Montessori, por ejemplo, para que tenga tanta fama que no tengan otras pedagogías, como por ejemplo Waldorf, Reggio Emilia y otras? ¿Qué diferencias hay entre ellas? A ver, depende, ¿no? Porque luego cada uno también tiene que ver su forma de educar o de criar que quiere, ¿no? Y lo que potencia o no potencia o lo que quiere transmitir a sus hijos o a sus alumnos, ¿no? Yo estuve mirando, como tú bien has dicho, Waldorf, estuve mirando Reggio, estuve mirando las escuelas Bosque, ¿no? O sea, era como que me iba encontrando con todas estas pedagogías y era como, venga, vamos a seguir. Porque sí que es verdad que la única de la cual yo había oído hablar una vez en magisterio fue Montessori. De estas, nunca, ¿no? Entonces era como, bueno, a ver qué tiene esto, ¿no? Entonces, las diferencias, pues por ejemplo, Waldorf y Reggio sobre todo ponen en práctica algunos aspectos que creo que se fundamentan muy bien y se complementan con Montessori, ¿vale? Por ejemplo, lo de los materiales naturales, lo de la creatividad, el arte, los espejos, ¿no? Que es mucho lo de Reggio. Pero fui a varias charlas, por ejemplo, aquí en mi ciudad de Waldorf, porque sí que hay un centro infantil y ya pues dije, voy a interesarme más, hicieron puertas abiertas, fui, me informé, por meterme un poco más en la pedagogía. Pero, por ejemplo, a mí el tema de las hadas y de la fantasía y que todo sea fantasía, contar historias y todo eso era como que a mí personalmente, pues como que me tiraba un poco para atrás, ¿no? No me cuadraba, no me cuadraba con mi forma de pensar y de ver, que yo soy, como digo yo, más, a veces más científica, ¿no? Más, por eso más Montessori. Entonces, veo que se puede llevar a cabo como complemento. Yo misma tengo aquí en casa materiales Waldorf, pero hay otros aspectos que no me llenaban. En cambio, Montessori, por ahora, todo lo que he ido viendo y todo lo que he ido comprobando y todo lo que he ido leyendo, sí que encaja más con mi pensamiento, ¿vale? Todas las pedagogías defienden una educación integral, ¿no? O sea, no se para en lengua, matemáticas, ¿sabes lo que te digo? Sino que todo Ujú. va como al unísono, ¿vale? O sea, el niño aprende de todo, ¿no? Entonces, es una educación, sobre todo la de Waldorf, que alimenta, como yo digo, el cuerpo, mente y alma, ¿no? Entonces es como que muy más empírica, más filosófica, ¿vale? Sí que dan importancia todas ellas a la vida práctica en los primeros años, ¿no? A que el niño, pues como te digo, a lo mejor se aprenda a verter la leche, o aprenda a verter el agua, o aprenda a tender, o aprenda a barrer, todo eso es la vida práctica que se suele fomentar desde pequeñitos. No se trabaja por áreas, no se trabaja por asignaturas en ninguna, no tienen sistemas de calificaciones, no tienen libros. Y luego, por ejemplo, Waldorf es una que recrea el ambiente de casa, ¿vale? Del hogar tal cual hasta los 7 años. ¿eh? Y luego, la clase en primaria y secundaria es como una tradicional de un cole tradicional. O sea, Ujú. es como que el cambio es enorme. Muy brusco. Ujú. Sí, la maestra está al frente también, los niños en su pupitre, sí que los pupitres son de madera maciza, de naturaleza y todo esto, pero en el fondo están sentados individualmente y la maestra, digamos, que está de pie al frente y dando la clase magistral, ¿no? Que se le dice. Luego tienen un currículo, ellos sí, que es el de, a ver si me sale, el de Steiner, el de Rudolf Steiner, ¿no? Y las lecciones, pues igual, son lecciones largas que se trabajan por proyectos, depende más o menos, vamos, yo esto es lo que yo he ido investigando, ¿vale? Luego tienen zonas para juego libre, para el juego imaginativo, que es súper importante antes de los 7 años. Luego, después de los 7 años, es como que ya baja esa imaginación, ¿no? En cambio, Montessori es al contrario, ¿no? Digamos que un niño puede tener imaginación, pero la fantasía, por ejemplo, es a partir de los 6 años, que es cuando el niño tiene un pensamiento abstracto y que puede entender más allá de lo que está viendo, ¿no? Porque todo un niño de 2 años le dices un burro volando y va a decir, no me digas, ¿no? Se va a asomar a la ventana a mirar, ¿no? Entonces es como que los niños no solamente entienden lo que ven, ¿no? Lo que ven y lo que tocan. Muchas veces por eso cuando usamos el doble sentido, frases hechas, los niños se ríen, pero es como que no me estoy enterando de lo que me estás Claro, diciendo. claro. Entonces, luego en Montessori los niños dirigen el aprendizaje con los materiales, tal, y es diferente, como te digo, a Waldorf. Y luego tenemos Reggio Emilia, ¿no? Que surge también en Italia, la casualidad, se centra en aprendizaje colaborativo, en grupos pequeños, los profesores enseñan a aprender mediante proyectos, siguen a los niños, los materiales son muy naturales, los ves si son pues piedras, o son palitos, o son como trocitos de tronco, ¿no?
Luego el ambiente se divide en rincones también, que suelen ir cambiando. ¿Y qué más así que no se me olvide? Bueno, pues sobre todo lo que potencian es pintar, dibujar, o sea, todo. Artístico, ¿no? Sí, todo lo que ellos aprenden o todo lo que ellos tienen un conocimiento, lo tienen que plasmar, ¿no? Y ellos lo plasman dibujando, pintando, escribiendo, da igual, pero lo plasman, ¿no? Y luego también leí de Pickler, en mi Pickler, y las Forest School, que son las escuelas bosque, ¿no? Que también son muy características y todo eso. Y entonces, esta sobre todo es lo mismo, buscan autonomía, que los niños aprendan por sí mismos, de tocar, de manipular, de experimentar. De Amy Pickler son muy característicos el movimiento libre, que es lo que siempre pues, se defiende cuando son niños de meses, ¿no? El no sentarlo, el no ponerle a gatear, el no ponerle, como te dice el pediatra, ¿no? A veces de, venga, ponlo boca abajo que refuerce el cuello y tal. No, pues Amy Pickler dice que no, que llegues a un movimiento en el cual el niño llegue por sí mismo, ¿no? No que tú le obligues, ¿no? Muy típico de ellas son los rodaris, las pelotas, de cara a que lance el niño algo, ¿no? Y entonces él busque ese movimiento para llegar a ese rodari o a esa pelota. Y luego la escuela bosque la conozco menos, la verdad, porque es como un complemento, aquí en España hay alguna, pero es como un complemento a proyectos de college, ¿no? Que Ya. van una vez o dos a la semana, ¿no? Entonces es lo que pasan un ratito allí. No es como en otros países, como por ejemplo Escocia, que sé que hay alguna, que tienen como una cabaña y ahí es donde están, o sea, ahí es donde dan la clase, en verdad, ¿no? Entonces, digamos que lo que hacen es, están las 4 estaciones del año, ven todo, ¿no? La naturaleza, cómo se desarrolla, aprenden trepando, corriendo, saltando, observando la naturaleza in situ. Y según he oído, porque tampoco he investigado mucho, mejoran mucho la salud mental, ¿no? El vínculo este que ahora nos quieren vender también de cara a, jolín, la naturaleza es súper buena, tenéis que ir a la naturaleza, aire libre, puro y todo esto. Entonces los profes también son como muy amantes de la naturaleza y de todo este tipo de cosas, ¿no? Que ahora, como yo digo, no lo intentan vender porque estamos hechos súper a las ciudades, como Claro, politas total, pero son cosas que de toda la vida, de ¿no? O toda la sea, son vida. súper de decir, es que es de lógica, ¿no? Pero Claro. parece como que nos las tienen que recordar y decir. Entonces, más o menos esas son las que yo conozco y las que yo he ido leyendo, investigando un poco, más Ujú. que nada. Sí, a lo mejor, como decías, ¿no? Por sintetizar, Montessori sería como un poco más científico, ¿no? A lo mejor. Quizá Waldorf un poco más creativo, no creativo, sino más artístico a lo mejor, o fantástico, ¿no? Más fantasioso, que juega más con la fantasía y tal. Y luego Reggio, quizá más colaborativo, ¿no? Aprender a colaborar unos con otros, aunque todas las metodologías tengan un poco de cada, ¿no? Pero quizá eso, Reggio se centra más en hacer grupos, colaborar unos con otros, lo cual no quiere decir que las demás no lo hagan, ¿no? Insisto. Y bueno, y luego Pigler, por ejemplo, de movimiento libre, quizás está más enfocado, ¿no? A los bebés, ¿no? Mm. Y sí, todo el tema de, bueno, de Pigler, incluso de las otras pedagogías, yo también siempre pienso, ¿no? en BLV, ¿no? Que se ha extendido tanto que un poco está también basado en eso, ¿no? En dejar que el niño experimente y sea él el que genere el interés por la comida y no se lo impongamos nosotros. Sí, sí, sí. El que se echa las manos a la cabeza ahora, ¿no? De cómo, si no le das puré y papilla, entonces ¿qué come? Comida. ¿Cómo comían antes cuando no había batidora, no había Thermomix y no había estas cosas? ¿Sabes? Claro. ¿Cómo comían? Pues así, de esa manera, ¿no? Vale, pues mira, vamos a asumir ahora que los padres que nos están escuchando dicen, bueno, me está gustando a mí el tema de Montessori, eh, ¿cómo podría yo aplicarlo en mi día a día? Por ejemplo, has comentado, ¿no? Que hay guías Montessori, que es gente que se forma en esa pedagogía, en esa filosofía, pero claro, unos padres, si no están formados y no reciben formación, ¿podrían aplicar de forma así sencilla los principios de Montessori? ¿O quizá los están aplicando mal y por no recibir formación? ¿Qué recomiendas? Hay de todo un poco, ¿no? O sea, hay de todo un poco por lo que te digo, ¿no? Porque hay veces que tenemos la concepción, cada vez menos, pero yo sí que me lo he encontrado al cabo de estos años de, pues yo también hago Montessori y es como, sí. Y luego ves cosas o te dicen cosas que dices, no, es que eso no es Montessori. ¿Cómo que no? Si tengo esto que es de madera, ya, pero que no es solamente eso de madera, es muchas más cosas mucho más importantes que tú te estás pasando por alto. O sea, no sé si me entiendes. Sí, Entonces, para hacerlo en casa una formación reglada no es necesario, ¿vale? No te tienes que hacer guía ni asistente ni nada de esto. Pero saber un poco de dónde va el asunto, sí, hay cursos,
hay directamente la fuente principal, que son los propios libros de María Montessori, que son joyas y que en cualquier biblioteca, no te los tienen ni que comprar, en cualquier biblioteca vas y están y les puedes echar un ojo y leer, incluso vas a entender muchísimo mejor a tu hijo, a tu hija, a lo que le pasa y a lo que necesita, ¿vale? No necesitas más, pero sobre todo hay veces que es la lógica y el desaprender algunas cosas que hemos aprendido desde niños o que nos han inculcado. Montessori es sobre todo un adulto consciente, es un adulto que un niño te necesita, eres su ejemplo. No le podemos pedir a un niño que haga una cosa cuando yo soy el primero que no lo estoy haciendo, ¿no? Lo típico de no me grites o no grites, y te lo digo gritando. ¿Qué va a aprender el niño? A gritar, ¿sabes? Entonces, eso sobre todo es Montessori, el que tú eres ejemplo, tienes que tomar conciencia de que eres lo máximo para ese niño y que hay veces que es mejor decir menos y obrar como quieres que hagan los niños, que hablar mucho, hablar mucho, hablar mucho y no dar con el ejemplo. O sea, ellos siempre te están viendo. Ellos a veces no te escuchan, eso está claro, ¿vale? Pero ellos siempre te están observando y siempre te están viendo. Entonces, sobre todo es que el adulto se centre, que sea consciente, que confíe en el niño, que hay veces que los adultos es como, no, 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 uy, es que es muy pequeño, esto no va a poder hacerlo, no, 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 no. Sí que puede, ¿vale? O sea, es que es alucinante. Yo misma me he quedado con la boca abierta de decir, he confiado, lo he hecho y, jolín, qué valioso esto que estoy viendo que está haciendo ahora mi hija. O incluso luego otras personas es como, ¿y hace eso? ¿Se viste? ¿No se viste? ¿Come sola? Tal. Sí. O sea, si le dejas, sí. El problema viene cuando no les dejamos. Le decimos, venga, trae, que llevo prisa. Toma, corre, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, todo eso es sobre todo ser muy consciente, ¿no? Tener cosas a la altura del niño, por supuesto, siempre la seguridad lo primero, eso está claro, ¿vale? Porque hay gente, que entonces si la dejas que haga, que le dejas todo, ya, pero yo tengo adaptado, ¿no? A donde ella llega y le tengo puesto, sí, su fruta o su botella de agua para que ella vaya sola, pero no le pongo a su altura un cuchillo, por ejemplo, ¿no? O algo, ¿sabes lo que te digo? Entonces Claro. hay que tener un poco de conocimiento, la seguridad ante todo, pero luego tú puedes ir jugando con esa seguridad y viendo y poniéndole cosas. Las actividades o juguetes que a mí me gusta llamar materiales, ¿no? A su altura, en estanterías o en alguna repisa que tengas a su altura. La cocina, como te digo, pues ya tiene su torre de aprendizaje, sus escalones para poder subir y lava la fruta, pues como todo. Pues hay veces que la lava muy bien, otras veces que coge, pone el dedo en el grifo, te salpica, o sea, también tienes que tener esa paciencia y tienes que aprender a decir, mi hija no está jugando en sí, está jugando pero está aprendiendo, ¿no? O sea, ahora ella es consciente de esto y si tú le enseñas luego a cuando tira algo, se recoge, luego directamente te dice papel, papel, ¿no? Porque sabe que tiene que limpiar lo que ha tirado. Entonces, todas estas cosas. El baño, pues lo mismo. Sí, Yo toda la repisita con su cepillo de dientes, su peine, pues hay veces que mejor. Al principio, esto no pasa de un día para otro, ¿vale? Que hay gente que se cree que de un día para otro, no, es que le he puesto esto a su altura y no le hace caso, o es que me ha tirado todo. Es que es la primera vez que lo ve. Y claro. antes de hacer algo como a nosotros nos gusta, ellos tienen que tocar, tienen que experimentar, tienen que ver qué sonido hace cuando lo tiran, tienen que darle un bocado, tienen que chuparlo, o sea, esas cosas las hacen. Y hay que tener todo eso muy en cuenta cuando empezamos con esta filosofía. Claro, supongo que muchos padres te dirán, sí, pero es que eso requiere mucho tiempo, yo no tengo tiempo, yo le digo que haga esto, esto y esto y ya está, porque si tengo que estar esperando a que ella lave la fruta o que coja esto o coja lo otro, no, no hay tiempo, porque siempre, claro, los padres quizá van muy apurados, ¿no? Hoy en día, trabajo, casa, rápido, comer, tal, y quizá pues eso lleva algo más de tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que dices, buscar el momento o los fines de semana o cuando puedas dentro de lo posible, dejar que lo hagan ellos. Nosotros, por ejemplo, sí que tratamos siempre de que él intente hacerlo a su manera, aunque se equivoque y tal. Y también tratamos mucho de que él sea el que decide, ¿no? De, por ejemplo, ¿qué quieres de postre? ¿Esto o esto? Porque además resulta que cuando les propones que tomen decisiones, desarrolla la función ejecutiva del cerebro. Y eso es muy bueno porque aprenden a ver los pros, los contras y a tomar decisiones, ¿no? Y empieza a formarse esa función ejecutiva. Y eso también fomenta la autonomía, ¿no? Que él vea que él es el que toma las decisiones. Sí, pero mucha gente también se cree que es mucho tiempo y hay veces que tienes que un poco pensar, ¿no? Pararte a pensar y decir, bueno, no es tanto tiempo cuando, como tú dices, en vez de elegir, se lo impongo, le sienta mal, monta la rabieta, yo me pongo, entro en cólera,
grito, no sé qué, no sé cuántas, dimes, diretes, ahora te vienes para acá, ahora te vienes para allá, al final llego tarde, ahora corre, ahora llora más. O sea, al final todo eso, si tú te pones a calcular, todo eso, al final te sientes peor tú, se siente peor el niño, la situación se ha ido de las manos completamente y al final el tiempo es más el otro, o sea, más tiempo invertido en esto, que si lo haces, como tú bien dices, de pues vamos a ver, ¿qué te vas a poner hoy? ¿Esta camiseta o esta camiseta? ¿No? Que ahí se lo pone tan a gusto, ¿no? Que a lo mejor está ahí de tiras y aflojas, quita, que no sé qué, que llegamos tarde, que... lo típico, ¿no? Que pasa en muchos hogares. Entonces hay veces que se creen que es más tiempo y no es así. Y luego aparte, como yo digo, el tiempo, sí, vamos todos corriendo, algunos trabajan 8, 10, 12 horas, pero siempre pasas un rato con tu hijo o con tu hija, ¿no? Aunque sea en el momento de comer o en un desplazamiento o por la noche un ratín. O sea, ya depende de tu horario y de tu rutina las cosas que puedes meter. A lo mejor no puedes meter el lavar la fruta porque nunca vas a comprar con tu hijo o con tu hija, ¿no? Pero a lo mejor puedes meter el tema, vamos a cepillarnos los dientes, ¿no? Y que lo hagan solos, o vamos a lavarnos las manos y la cara, no sé, cosas así, depende a cada uno de la rutina que tenga. Y luego los fines de semana, vacaciones, pues como yo digo, aprovecha esos tiempos para estar tiempo de calidad con ellos, porque es lo que luego te queda, ¿no? Más que nada porque muchos papás pues dicen, no, si yo estoy con el niño el sábado entero o el domingo, y hay veces que los enchufamos a la tablet y los tenemos 8 o 10 horas ahí, que a lo mejor puedes hacer otras cosas, ¿no? Pues sí, no te digo que le quite la tablet de una, pero a lo mejor se lo dejas, un partido de fútbol, o vamos a jugar esto, o vamos a hacer una manualidad, o ha venido mamá de comprar, venga, vamos a colocarlo entre tú y yo, ¿no? Cosas así, ¿no? Y la mamá mientras hace otra cosa o se va no sé dónde. No sé, que vayas viendo tu día a día y a raíz de tu día a día y tus rutinas, que vayas metiendo y haciéndolo partícipe en cosas que tú veas que puedes realizar con él o con ella. Totalmente, totalmente. Nosotros lo vemos que en el día a día, ¿no? Que le interesa más hacer las labores que hacemos nosotros que sus juguetes, es que le dan igual. Él quiere venir a la cocina, coger las sartenes. De hecho, siempre monta desastres tremendos, ¿no? Pero él quiere participar en nuestra vida cotidiana, hacer las actividades que hacemos nosotros, todo, todo, todo igual, porque nos ve y quiere hacer lo mismo, ¿no? Y entonces tenemos que, ¿no? Abrirle las puertas a nuestra vida, ¿no? Que participen de ella y no dejarlos en un rincón jugando porque, bueno, pues porque no es lo que ellos necesitan, ¿no? No, aparte que no les gusta, no les llama, ellos lo que quieren es hacer lo que tú haces, Claro, ¿no? Y claro, ¿qué es mejor? ¿Jugar a las cocinitas en una cocinita de plástico, de cartón o que sea de madera? ¿O irme a la cocina de verdad y darle así 2 vueltas a la sartén como está haciendo mi madre o mi padre? O sea, ¿qué es más bonito, qué es más emocionante? Pues eso. Ellos quieren ¿ves? Es que ellos quieren la realidad. sí, Tú le total. dices, no, tú cocina en tu cocinita, venga, y te va a decir que no. Es lo que le gusta es lo que le gusta, ¿no? Porque es así. Y ya te digo yo, mi hija está en ese momento que es igual, que incluso te dice, yo preparar. Y te digo las pinzas y es como que quiere darle la vuelta a la carne, todo. Entonces, es que es eso lo que les gusta. A ellos les gusta la realidad y les gusta hacer lo que hacéis el resto de personas en una casa. Cuando tú haces eso, le estás quitando autoestima, le estás quitando autoconfianza, le estás quitando la valía que tiene. Y luego aparte que queremos que cuando tengan 12, 11, es que ya eres grande, te tienes que recoger tú tu cuarto, ahora tienes que hacer tal cosa. Y es como, pero si nunca le has dejado, nunca le has enseñado a hacerlo de un día para otro, ahora no vas a crear esa autonomía, ¿no? O cuesta Claro, muchísimo más. claro, claro. Sí, a veces lo que me da a mí miedo es el tema de la seguridad, ¿no? Porque eso, él se empeña en querer remover la tortilla, por ejemplo, ¿no? Con, con la cuchara de madera tal, y digo, ostras, que se va a quemar. Y lo dejo así un poco, pero él se emociona y dices, ostras, lo está disfrutando, pero claro, el riesgo también de que se queme a veces te da miedo, ¿no? Un poco, y por eso quizá a veces dices, bueno, espera, espera, quita un poquito ya que te vas a hacer pupa. Es Sí, complicado, es complicado, ¿vale? Pero sí que es verdad que es confianza. Tú Mm, también te puedes quemar. claro. Por mucho cuidado que tengan, ¿no? O tú también se te puede caer un vaso y romperlo. Que a veces que dicen, es que dejas a la niña usar cristal. Y mi hija siempre usa cristal, o siempre tiene un cuchillo para ella que corta, no corta la piel, pero corta. O sea, que son cosas, y lo que tú dices de cocinar, igual yo siempre le digo, cariño, aquí la mano no se pone porque quema, ¿no? O porque tal. Y te mira y tal, y a veces hace así como que la intenta pasar por encima, pero cuando ve que le da el calor ya, es como que, pero ves, ellos tienen que experimentar, ellos tienen que ir como, pues como los adultos a veces, ¿no? Que vamos a una tienda y a veces nos ponen grande, no tocar, y, los vemos, y nos vemos a otros adultos que están ahí con el DDT, ¿no? Como que tienen que ir a ver si, qué pasa, ¿no? Pues ellos son así, ellos es su forma de experimentar. Entonces, hasta que no hacen así y le da un poco el calor, es como que, vale, quema, ¿no? Pero es sobre todo eso, confianza
La seguridad, por supuesto, ¿vale? Porque sí que es verdad que nos puedes dejar solos en plan de, ala, pues venga, te dejo ahí en la cocina. No, hombre, tú al lado, observando, mirando, porque se puede echar una sartén perfectamente encima o una olla. Pero bueno, si tú estás ahí encima pendiente de él, podéis pasar un rato súper bueno, te ayuda en la cocina y seguramente coma muchísimo mejor y le apetezca más comer porque lo ha hecho él, ¿no? O sea, ha sentido partícipe de hacerlo él la comida para todos. Totalmente de acuerdo. Y nada, supongo que te habrás pasado por el trago, ¿no? De recibir críticas de tu entorno al criar un poco de forma diferente a tu nena. ¿Qué consejo, bueno, cómo lo enfocaste tú y qué consejo nos darías a otros padres que estamos considerados como los raros, ¿no? De nuestro entorno por aplicar este tipo de enfoques? Sí, bueno, yo en eso tengo un máster de somos raros, fuimos raros en todos los aspectos. Y sí que es verdad. Porque, bueno, lo primero es tener claro lo que tú quieres hacer y lo que haces, ¿no? O sea, eso es lo primero. O sea, empoderarte tú. Tú dices, yo quiero lo mejor para mis hijos y esto es lo que yo considero que es lo mejor para ellos y tengo que seguir con esto adelante, ¿no? Luego, pues todo lo que piensa, normalmente a veces lo que piensa todo el mundo, lo que piensa la mayoría, normalmente, o hay veces que si tú te pones a pensar, no es lo más idóneo, ¿no? O lo mejor, sino es lo que mejor nos han vendido dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, ya no tiene nada más que ver cuando viene un bebé. El que va a una tienda de poricultura y sale cargado con 200.000 millones de cosas que nunca vas a usar, entonces ahí yo era como, qué rara eres, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿no tienes esto? ¿No tienes lo otro? ¿No tienes no sé qué? Y aún sigo siendo rara, o sea, porque nosotros, por ejemplo, juguetes como tal, como tú has dicho, a mi hija no le gustan los juguetes. ¿Por qué? Porque a ella le gusta la vida real. No tenemos juguetes, entonces es como, ay, pobrecita, ¿no? No tiene juguetes, tal. Entonces, ahora tiene una muñequita que no le hacen nada de caso, ¿vale? Porque me la tuve que traer yo, que era mía de cuando era pequeña, para hacer un vídeo de un masaje para enseñar a otros papás y tal. Y la vio, le hizo gracia, dice que es el bebé, lo lleva para un lado, lo lleva para otro, pero no es que juegue, ¿no? Entonces mi hija no tiene ni cosas de estas, ni cocinitas, ni nada. Entonces somos muy raros. Entonces, hay veces que hay que pensar que lo cómodo, ¿no? Es hacer o dejarnos llevar por toda la corriente, que es el consumismo, por lo que hemos dicho, ¿no? Antes del porteo y todas estas cosas. Eso es lo más cómodo, el dejarte llevar, que la gente me regale todo lo que se supone que tiene que tener un niño, ¿no? Que es lo bueno, lo beneficioso, y ya está. Entonces, sobre todo, es pensar, tener muy claro qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero transmitir en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Te van a criticar por cualquier cosa que hagas, o sea, con que te salgas un pelín de la raya, como yo digo, vas a ser ¿por qué hace esto con la niña? Uy, no le grita o no la castiga. Claro, es que yo tengo todo el pack, ¿vale? Entonces, es empoderarte y sobre todo saber de lo que hablas. Y luego, cuando das ejemplo, ¿no? O cuando ven que va funcionando o que hay cosas como, pues mira lo que hace. Pues tal, es como, pues a lo mejor no estaba tan loca, ¿sabes? O a lo mejor no era tan rara, ¿sabes? Porque yo he tenido muchas amigas y tal que han dado a luz a la vez más o menos que yo, antes, después, y claro, había cosas de, pero ¿no le has comprado esto? No. ¿Y no has hecho esto? No. ¿Y por qué? Y yo se lo explicaba. Uy, eso, no. Y ahora, claro, es como, ¿y cómo has conseguido que coma así? ¿Y cómo ¿Te acuerdas lo que te conté en su día? Pues así. Entonces, sobre todo, que el miedo desaparezca, que tu seguridad aumente con lo que tú piensas y con lo que tú hagas y en enfocarte en eso. O sea, no enfocarte en lo que te digan, lo que no te digan, porque es que lo que te digo, ¿sabes? Que hagas lo que hagas, algo van a tener para decirte, eres muy blando, o eres no sé cómo, o hoy te has pasado, o, ¿sabes? O sea, siempre va a haber un clic para que venga, todas las críticas y aparte cuando te conviertes en madre y padre, como yo digo, salen opinólogos por todos los lados. Tal Sí, cual. ¿y cómo lo haces supongo que la familia y eso, o el entorno te regalará un montón de juguetes, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿No? No, ¿Y cómo lo haces? no, porque ahí sí que es verdad que yo en ese aspecto, yo sé que otra gente que hace Montessori en casa no es tan estricta como yo, ¿no? Yo en ese aspecto dije que hasta que mi hija no lo pidiera o no dijera que quiere o tal, que yo no quería esa acumulación de juguetes, ¿no? Entonces sí que nos costó sobre todo con el tema abuelos, Uf, ¿no? claro, Que claro. es lo más duro, porque ellos lo que quieren es, vamos a comprar y no tienen carrito de una muñeca y no tiene no sé qué, y no tiene, que no le hace falta, si se entretiene más ella llevando su propio carro,
no, que a lo mejor él sí le compro uno o lo que sea, ¿no? Entonces, sobre todo, ahí no, sí que es verdad que yo ahí me puse seria y dije, mira, esto es una pérdida de dinero, sinceramente. Digo, vosotros lo que queréis es regalarle algo que la niña use, que la niña le valga para algo, ¿no? Que lo utilice. Entonces, ¿para qué os vais a gastar un dineral en una cosa que no va a usar, que no le va a gustar, porque la va a utilizar el primer día y se acabó? ¿Sabes? Entonces era, pero tú qué sabes tal, digo, bueno, pues lo vamos a comprobar. Y cuando hemos ido alguna vez a un restaurante y ha habido una zona infantil y tal y cual, la niña ha ido porque era la novedad, ha estado 3 minutos, dos, ha visto que la cocina esa no hacía nada o que esto tal y cual y ha vuelto otra vez a la mesa, se ha sentado y le ha apetecido más sacar un libro que llevaba o sacar otra cosa que irse allí a jugar incluso cuando hay otros niños, ¿no? Entonces era como, ¿veis? Pues imagínate, si esto es la novedad, imagínate en casa todos los días, ¿para qué quiere eso, no? Entonces, hablamos con ellos y les dijimos, mira, pues vemos mejor que compréis cosas que nos hagan falta, pues ropa, un niño siempre necesita ropa, ¿vale? O incluso me han ayudado a comprar materiales, ¿no? De, pues quiero esto de madera, que me gusta, que tal, que cual. Ah, pues esto, vale. O un puzzle, o quiero cuentos, ¿no? Libros que Exacto. haya en casa. Entonces, de esa manera les hemos quitado el ansia de, de comprar, de regalar y de todo esto, y cambiándoles un poco, pues mira, en vez de traerme 4 muñecas, pues tráeme 4 libros, ¿no? O tráeme este material que he visto que es más caro, pues oye, ayúdame a comprarlo, ¿no? Cosas así. También hemos quitado el típico de, venga, vamos a traerte un regalo, pues porque soy. O por, ¿sabes? No queríamos fomentar eso. Entonces nos basamos en cumpleaños, en la festividad de Navidad, porque tenemos la tradición de regalarnos, ¿no? Todos algo y poco más, ¿no? El día del libro sí que le compramos un libro y tal, pero no queremos eso. Entonces en casa lo hemos mantenido de esta manera, sobre todo hablando con ellos y diciéndoles eso de, es que no te das cuenta de que te vas a gastar un dineral que no va a usar y que dentro de 3 meses, 6, lo voy a terminar regalando, lo voy a terminar donando, porque no lo usa, porque no lo va a utilizar, ¿no? Entonces se han dado cuenta de eso, entonces hacemos eso, en plan de o ropa o una tarjeta de regalo y que luego yo vaya con la niña y le compre cosas. Eso es lo que hacemos aquí. Muy buena idea, sí. Y Pero sobre todo claro, eso, ¿no? eso es a nivel mío, a nivel personal. Yo sé que habrá gente que esté totalmente en contra porque pasa, ¿no? Y otra gente que diga, ah, pues oye, pues buena idea hacer eso, tal. Entonces, yo lo sé, eso es lo que te digo que me ha funcionado a mí y lo que he hecho sobre todo con los abuelos de esa ansia de comprar. Sí, es muy buena idea proponerles comprar cosas que tú crees que son más adecuadas o incluso eso, decirles, mira, me hace falta esto, esto y esto. Cuando quieras comprarle algo a la nena, pues aquí tienes una lista, ¿no? Y cualquier cosa que le compres, pues perfecta. Sí, es buena Sí, idea. yo hago listas. Yo soy de las que hacen lista, incluso se lo dejo todo mascadito de, mira, pues aquí lo puedes encontrar, aquí no, aquí tal. Sí que es verdad que mi hija era pequeña y llegará el día en que le guste algo y lo pida, ¿vale? Entonces ahí ya sí que tendré que utilizar otro método, ahí tendré que abrir más un poco la mente en ese aspecto, claro está, porque luego sí que es verdad que conforme crezca va a querer algo o no va a querer o va a pedir. Pero claro, luego pues lo que te digo, con un orden, ¿no? No en plan de que se junte un día con 40 regalos o con, ¿sabes lo que te digo? Tampoco quiero fomentarle eso. Cambiará, pedirá, los abuelos entonces le comprarán lo que haya pedido, o incluso nosotros como padres, por supuesto. Por ejemplo, este año nosotros le cogimos para Navidad un robot. Estaba obsesionada con los robots porque vi uno por la calle, un hombre disfrazado. Su obsesión eran los robots, veía robots por todos los sitios y entonces le dijimos, ¿quieres un robot? Y dijo que sí. Entonces nosotros le cogimos un robot, de estos como son como de, que lleva también piezas de bloques y todo esto para construir. Y tuvo ese regalo que no es nada que ver con Montessori, pero tuvo ese regalo y eso sí que lo ha usado, ¿vale? Lo ha usado un montón, lo sigue usando y le encanta. Pero ves, o sea, de lo que ella pide, ¿no? A lo que luego de verdad lo use o no lo use, esa es yo creo que es la diferencia, ¿no? Es como un poco el equilibrio. Total, total. El nuestro le dio por las motos. Veía por la calle, moto, moto, moto. Y luego veía nenes con moto, moto, moto. ¿Tú quieres una? Moto, moto. Y entonces al final dijimos, venga, va, pues vamos a comprarte una así pequeñita para casa y tal. Y está encantado. La coge ahí, se pasea por casa. Le dio por ahí, le dio por ahí. Es que según les da. Pero Sí, claro, si tú le traes cosas que tú crees que le gusta porque sí, porque se supone que es lo normal, pues ahí es cuando normalmente no aciertas. exacto, exacto. Vale, ¿y qué objeciones, ya hemos comentado algunas, ¿no? Pero ¿qué objeciones te encuentras más a menudo con gente que habla sobre Montessori? ¿Qué objeciones son las más repetidas?
Lo de lo que hemos dicho antes, ¿no? De que eres raro, ¿no? Que entonces te van a mirar mal o qué va a pensar tu madre, la familia en general, ¿no? Y luego también lo típico, que es elitista. Eso, Es exacto. elitista, ¿no? Pero claro, yo siempre le digo, es elitista, si tú quieres que vaya a un colegio de ese tipo, pues al ser concertados o al ser más bien privados, se convierte en elitista porque tienes que pagar una pasta. O sea, es así, ¿no? Entonces ahí se convierte en elitista, pero luego, como le digo, llevar esta filosofía de vida en tu casa o transmitirle esos valores, yo se lo dije a mi familia, al final es mucho más barato que si sigo la corriente tradicional de comprar y regalos y tal. O sea, después de todo es eso. Luego también Montessori te dicen que es muy caro, que los materiales son caros, pero también les respondo con lo de antes. Si a mí me ayudan a comprar materiales o yo me gasto el dinero en verde en 200.000 trastos, ¿no? Que al final es eso, que vas por la habitación quitando del medio y diciendo, esto te lo voy a tirar, esto no sé qué, esto no sé cuántas. Pues si coges 4 cosas que a él le vale, lo usa y le gusta, pues no es tan caro como te lo quieren poner, ¿no? Sí que es verdad que hay materiales que son de madera, que son buenos y que son caros. Pero si luego tú vas sumando todos los regalitos espontáneos que vas recibiendo, ¿no? Pues al final es más caro lo otro que el propio material. Entonces, esas son las mayores objeciones. Elitista, que somos raros, el dinero, el caro y luego también lo del tiempo. Pero luego lo del tiempo, cuando tú les dices o les enseñas un poco a ver, tú no haces esto, tú no te lavas la cara, o como hemos dicho antes, tú no te cepillas los dientes todos los días, o tú no haces tal cosa, bueno, pues tú no cambias a tu hijo el pañal o a tu hija o vas a tal, bueno, pues que lo tire ella o que la ropa sucia de la ducha o del día que lo coja y lo echa al cesto, que son cosas, como tú bien has dicho, que les Les encanta. encantan, les encantan. Y lo hacen tan a gusto, aprenden, se sienten súper valiosos. Entonces, cuando les cuentas esto, ya es como que, pues lleva razón, pues el tiempo ya no es objeción, ¿vale? Entonces, bueno, pues depende también de cómo lo quieras mirar y cómo lo quieras ver, pero lo típico es eso, esas 4 cosas son las típicas. Y ya para casi terminar, también eres experta, ¿no?, en crianza positiva y te has formado en ello. Y Sí. para los que no están muy familiarizados con este término, ¿nos podrías contar un poco en algunas pinceladas de qué trata esto de la crianza positiva? Sí, la crianza positiva es la crianza diferente a la tradicional, ¿no? Donde los castigos, los chantajes, los premios, las amenazas, todo eso se cambia por diálogo, conversación, negociación, ¿no? O sea, es como que cambiamos el foco. Antes el foco siempre estaba en el niño es el culpable de todo, el niño lo hace aposta, lo hace a propósito, y aquí lo que más bien hacemos es, mírate tú como adulto, a ver cómo estás expresándote, cómo estás tratando tú al niño o a tus seres de alrededor y a lo mejor te ves reflejado en el comportamiento de ese niño, ¿no? Porque hay veces que nos pensamos que no, pero sí que cuando nos ponemos a observarnos y a hacer un poco de autoevaluación nos damos cuenta de que no, que somos el fallo, está sobre todo en nosotros, ¿no? Entonces es ver qué necesita el niño, ¿no? ¿Qué necesita, qué necesidad hay que cubrir? Enseñarle a que tiene diferentes sentimientos, que tiene diferentes emociones, que a veces se las intentamos tapar los adultos porque es más cómodo, es así, ¿no? Pero entonces eso es más o menos en lo que se basa la crianza positiva, en cambiar todo eso por el negociar, por dialogar, por reflexionar, por hablar con el niño, ¿no? No imponer, sino conecta y si hay una mala situación, un mal comportamiento o lo que creemos que es inadecuado, vamos a redirigir, ¿no? Pero no él obedece. Orden, 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 porque al final es que pasa el día y solamente nos hemos referido a nuestro hijo para ordenarle, para decirle que no, que esto está mal, y luego, pues imagínate, ¿no? Al final del día, cómo se siente. Si a nosotros nos hicieran eso, pues, estaríamos hundidos. Claro, y sobre todo que no es efectivo, ¿no? Que decir, ordenar siempre, al final, no, los niños no aprenden, ¿no? Se suele decir que cuando te dicen algo lo puedes entender, pero realmente cuando lo aprendes es cuando lo haces, ¿no? Y cuando eres tú mismo el que te das cuenta de las cosas, no te están constantemente imponiendo lo que tienes que hacer. Exacto, sobre todo porque cuando tú haces, o sea, cuando tú eres el que dice también y ayudas a crear esa norma, ¿no? De un hogar, eh, como también es tuya, la integras. O sea, tú ya la has hecho tuya, ya la has integrado. Entonces es mucho más fácil que sea cumplida por todos los que han dialogado, han negociado en esas normas, que no de esta manera, ¿no? Y aparte, yo siempre lo digo, si un castigo funcionara, si una orden funcionara, o sea, funciona a corto plazo, pero no funciona porque lo entiendan, funcionan porque tienen miedo
o los has separado del resto, o los has llevado a una habitación aparte, o lo que sea. Entonces es como que se han quedado diciendo, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? No, a veces no saben ni siquiera qué ha ocurrido o qué han hecho, ¿no? Y luego funciona a corto plazo, a largo plazo no, porque yo siempre lo digo, si un castigo funcionara, no se tendría que repetir. Mm. Y aquí lo que hacemos es continuamente, que te lo he dicho 1000 veces, que te voy a castigar, que ya te castigué el otro día por lo mismo. O sea, ahí te das cuenta de un castigo no funciona, porque tengo que estar constantemente repitiendo lo mismo y castigando en lo mismo, ¿no? A lo mejor es más bien interiorizar qué está pasando, ¿no? Digo yo, ¿no? Vamos, es por lo menos lo que yo creo y lo que yo hago porque me he dado cuenta de eso. En la propia clase, ¿no? Con los niños que yo tenía, las normas, sí, yo empecé haciéndolas yo, ¿no? Lo típico. La que había en la clase de no hagas esto, no hagas lo otro. No, me di cuenta de que no, 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 no. Era como una saturación, que los pobres estaban ya, me muevo, no hablo, no, no sé qué, no sé cuántas. Y luego, aparte, cuando hacía que el primer día o el segundo la hiciéramos entre todos, yo decía, venga, a ver, ¿qué creéis que para que funcione la clase tenemos que hacer? O sea, ellos, en el fondo, decían lo mismo que yo quería, pero de otra manera. ¿Vale? Incluso ellos me daban solución a mí a otras cosas. Pues la crianza positiva es eso. Es a veces que si escuchas a tu hijo o a tu hija, te da la solución a los problemas que estás teniendo con ellos. De vamos a ver, ¿qué haríamos en esto? Porque hemos hecho esto, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? A lo mejor ellos mismos te dicen, pues mamá, haz tal cosa. O el juego de roles, ¿no? Que a ellos les encanta. El tú eres mamá y yo soy tú. Venga, ahora yo me tiro al suelo, lloro, grito, hago esto, hago lo otro. ¿Y tú qué haces? O tú, para la siguiente vez, ¿qué quieres que haga mamá? Tú como mamá, ¿qué harías? Y te dan la solución ellos. Y Muy alucinas, buena. en plan de, no se me había ocurrido. Muy buena, muy buena. Y también es eso, lo que comentabas del contrato o de las normas, ¿no? Eso es buenísimo, de sentarte igual cuando soy ya más mayorcitos, ¿no? Decir, a ver, en casa, pues no se puede gritar el uno al otro, hay que hablar con respeto, hay que esperar a tal. Y luego, entre todos, hacer las normas, ¿no? Y incluso firmarlas, vale, estas son las normas de casa, ¿vale? Entonces, cuando alguien las vulnera, pues mira, ¿te acuerdas que hicimos las normas y tú pusiste esto? Ah, pues es verdad, sí, tienes razón. Porque es algo que ha participado, ¿no? Claro, claro, es eso. Si tú se lo impones, si ellos al final nos pensamos que al ser pequeños no se enteran, ¿no? Como los tratamos como si no se enteraran de las cosas. Si ellos en el fondo no les gusta el desorden, ¿vale? No les gusta los gritos, no les gusta nada de eso. Lo que pasa es que hay veces que si están acostumbrados a vivir así, al final me acostumbro y sé que mi madre está todo el día gritando, o mi padre, y el día que no grita es, ¿qué ha pasado, no? Lo típico a veces que te dicen es que hasta que no grito no me hace caso. Es que se ha dado cuenta que hasta que tú no gritas no le estás diciendo nada importante. O no es tan importante como para escucharte. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a esos niveles, ¿no? Entonces, eso de todo eso, vamos a ver, ¿cómo nos tenemos que comportar? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿A ti te gustaría que te gritaran? ¿A ti te gustaría, sabes? Entonces es un poco ese juego y ellos se dan cuenta de decir, ojo, pues a mí no me gusta cuando un compañero en el cole me grita o cuando me dice tonto o cosas así, ¿no? Entonces de esta manera ellos mismos se crean sus normas, digamos, ¿no? Sus pautas para tener un hogar tranquilo, armonioso y todo esto y sale de ellos. Y no te torean, ni se te suben a la chepa, ni a las barbas, ni nada de esto como te suelen decir. Es justamente lo contrario, porque son súper partícipes y se sienten tan valiosos que saben que tienen que dar ejemplo también. Claro, de hecho te torean más cuando impones, ¿no? Y cuando dices que no, porque es lo que dice, no es efectivo si estás tú. Si tú ya no estás, entonces dices, no está el papá, pues vale, pues ahora hago lo que me da la gana, porque simplemente por la propia rebeldía, ¿no? De voy a hacer lo contrario a lo que me dicen que haga. Claro, y muchas veces también lo digo yo, es que lo prohibido llama mucho la atención, o sea, no es nada más que recordar a nosotros adolescentes, todo lo que te prohibían era como, ¿por qué? ¿Por qué me lo prohíben? ¿Qué estará pasando? ¿Qué habrá ahí, no? Entonces, todo eso para ellos es, bueno, Una un maravilla. mundo, ¿no? O sea, el que dicen, es que me desobedece, es que intenta, le gusta, no sé cómo el otro día salió en una conversación, es que le gusta el ir a vivir al límite, es que le El gusta tal, digo, riesgo. está probando hasta dónde es capaz de llegar. O sea, para ellos, cuando empiezan a andar, a moverse, a todo esto, luego conforme van creciendo otras habilidades que adquieren, para ellos son como superpoderes. ¿No? O sea, he pasado de no moverme, no hacer casi nada, a correr, a saltar, a brincar. Entonces ellos son superpoderes en plan de ¿hasta dónde llego con esto? Entonces por eso, claro, rozan, ¿no? Lo que nosotros a veces tenemos como seguro o lo que nosotros tenemos dentro de nuestra zona de confort. Pero es por eso, porque para ellos es algo como, ¡buah! Lo que tengo ahora.
Muy interesante, muy interesante. Bueno, ahora ya para terminar, cuéntanos un poco dónde podemos encontrarte, dónde podemos profundizar más sobre Montessori y sobre todo lo que tú haces. Pues bueno, me podéis encontrar en el blog, en viviendomontessori.com, sobre todo para el método Montessori, crianza positiva. Luego en el podcast, que también está en la propia página del blog, es Proyecto Hijos. Sale todos los lunes a las 6:06 de la mañana. Luego en YouTube, en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también soy Viviendo Montessori. Y luego para profundizar más en Montessori, yo recomiendo directamente la fuente principal, que es la propia María Montessori, que es la esencia de todo el método y no solo del método como nosotros lo vemos, ¿no? De tocar la madera, tal, sino esa filosofía, ese entendimiento de por dónde pasa tu hijo, qué estados va avanzando, su fase de desarrollo, por esto hace lo otro. Es como que ahí aparecen muchas soluciones a los porqués que preguntamos tanto los padres, la verdad. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos aprendido muchísimo, ha sido muy útil y muy divertido al mismo tiempo. O sea que nada, agradecerte una vez más que participaras con nosotros y nada, deseando hablar contigo en un futuro breve. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación y vamos, por darme voz en tu blog y en tu casa. Gracias. Vale, un abrazo, Almudena. Hasta Un luego. abrazo. Adiós.